Este mesmo ano, imos encarar, ademais, a reforma del Estatuto, que este decembre fai 40 anos de existencia. Temos que axeitallo a realidade de Asturias e mellorar a protección das nosas linguas, un riquísimo patrimonio cultural que merece respeto e aprecio. En poucos días, hei a empezar os contactos cos grupos parlamentarios que creen nel Estado autonómico. Ye que esto, 40 años esperando por este momento, la historia de Asturias entre los nuestros huellos. Ye, como el I Have a Dream de Martin Luther King, pero en clave asturianista. Así que hoy vamos a hablar del Día de Asturias, del 8 de septiembre más importante de la nuestra historia. Pero vamos a dejar un poquitín de llau el tema de la reforma del estatuto y de la oficialidad. Porque por delles coses, este 8S de xuru que va a marcar un punto y aparte na historia del día grande de la nuestra tierra. Pero antes acordaivos de dar al like, de facevos seguidores de la canal y non deixes de compartir este vídeo en estas redes sociales. Fue en 1980 cuando el Consejo Regional instituyó el 8 de septiembre como el Día de Asturias. El presidente Rafael Fernández y el arzobispo Gabino Díaz Merchán llegaron a un pacto para convertir la xornada nunha imaxe para la reconciliación de les dos Asturias. El presidente, símbolo de la continuidad entre la Asturias republicana y la Asturias autonómica, foi a la misa en Covadonga y arrodillóse entre la Santina. Después de décadas, el 8 de septiembre asentóse entre la población como el día grande de todos los asturianos. Sí que así, nos últimos años parece que la sociedad empezó a darse cuenta de que la xornada estaba erma dun discurso sobre el futuro de Asturias. Faltaba celebración de los símbolos comunes que nos conformen como identidad política y cultural. Y todo gracias a un arzobispo, Jesús Sanz Montes, que en vez de seguir el legado de Gabino y pedir ayuda a la Santina para encarar los retos de futuro de Asturias, como la transición ecológica o el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía, pues quiere más posicionarse como líder de la oposición y portavoz de la derecha más rancia y españolista. Y así, gracias a la chulería del arzobispo, el Día de Asturias puede empezar a ser diferente. El su protagonismo mediático puede tener el mismo futuro que los toros en Xixón. Que manca la maera, porque fueron los comunistas los que en 1980 propusieron que el Día de Asturias fuera el 8 de septiembre. Hay que tener en cuenta que esta jornada ya era ya una fecha asentada entre la población desde hacía décadas. También porque entonces se dudó mucho si poner la fecha del 8 de septiembre o la fecha de la declaración de la guerra a Napoleón. Esa era mi propuesta. Pero ahí en el gobierno... Una pausa, porque Amelia cosió la primera bandera. Amelia propuso el 25 de mayo. Estamos a un tris de que Amelia fuera la que se apareció al rey Pelayo. Tuvimos alguna duda, pero los emigrantes asturianos de América nos dijeron, no, para nosotros vamos a seguir con la fecha del 8 de septiembre. Digo, pero si tú, perdona, digo, pero si tú no vas a misa. Dice, es igual, yo no voy a misa, pero cuando vengo voy a Covadonga. Y aquí está el principal problema que tiene Adrián Barbón para dejar de ir a la misa en Covadonga. La Santina lle da algo más que religión, lle icono. Y si deja de ir a Covadonga, Barbón va a dejar todo el protagonismo al arzobispo y a la derecha nun acto que todavía güey tiene una carga simbólica muy fuerte para muchos asturianos. Barbón ya se dio cuenta que no podía dejar que el principal foco de la xornada tuviera nada más en el arzobispo y decidió cambiar la fecha de entrega de las medallas de Asturias del 7 al 8 de septiembre y así dar otra visión de Asturias en esa jornada, la visión de la Asturias democrática. Con todo, Barbón tiene que darse cuenta que tiene el enemigo dentro casa. En el pleno del Día de Asturias, la derecha y la ultraderecha dixeron a Xunta General que la identidad de Asturias yerase la cuna de España, por lo que no hacía falta tocar el estatuto. Pues ese discurso y el que pudimos sentir na boca de los comentaristas de TPA que retransmitían la misa dende Covadonga, que por cierto, no respetaron la toponimia tradicional y oficial en toda la retransmisión. Feliz día de Covadonga. Siempre comienzo con lo de bendita la reina de nuestra montaña que tiene por trono la cuna de España. Una cuna de España que hoy brilla, está radiante con un sol de justicia en un día muy especial. No había periodistas, historiadores o etnógrafos. Habían curas explicando ya a los asturianos lo que tenían que sentir. Mesmamente, a lo largo de la misión pasaron cosas como esta. Por eso, de alguna manera, esta cruz es un poco el anticipo de esos jóvenes que irán también a Lisboa para unirse con los jóvenes del mundo que celebren que la juventud también es cristiana. Y ahora que hablamos de la JMJ,
Recordamos aquella de 2010 con el Papa Benedicto XVI aquí en Madrid. El Papa Benedicto visitó... Pasando del presidente de Asturias nel día de Asturias, que parece que el que manda en TPA y el arzobispo. La televisión asturiana también llegó a pasar nel día de Asturias del himno de Asturias. Una tradición muy bonita que en este momento recordamos. Escucháis, escucháis. Sí. Está empezando a sonar el himno de Asturias. Presentó a todo el Principado ante la que llamaron la reina de nuestras montañas en 2017. Le ofrecieron 3 cestas cargadas de chacinería, emblemas del condado de Noreña y una sabanilla para el altar de la cueva de la Santina. La visita de la familia real en 2018 cambió el protocolo de la Eucaristía. La tradicional ofrenda se recuperó en 2019 con los vecinos de Llanera, una comunidad orgullosa de lo suyo que presentó un listado de sus patrones parroquiales y camisetas de sus clubes deportivos. Tapia era el concejo encargado de la ofrenda el año pasado y también este. A la salida de la misa, la banda de gaites de Cangues toca el himno y los nuestros representantes políticos, con el presidente de Asturias y el alcalde popular de Cangues a la cabeza, guarden y respeto. Si casi, TPA quiso más emitir un reportaje sobre les sufriendes a la Santina de otros años. Todo esto en un momento donde la derecha puso en cuestión la simbología identitaria del 8 de septiembre y el mismo derecho al autogobierno de Asturias. Pero en Covadonga estaban los de Vox, que no tienen miedo en cargar contra el estatuto. Pero col himno no se atrevieron. Si casi TPA puso lo religioso per riba de lo identitario y de lo político, per riba de la actualidad. Y Barbón perdió la oportunidad de que toda la sociedad asturiana viera esa potente imagen. No sé qué pasaría si Televisión Española fixera lo mismo el 12 de octubre con el himno de España. Más nada, que hay muchos que sé que vais a decir que el Día de Asturias tiene que ser el 25 de mayo, pero yo pienso que las cosas que funcionen mejor nun tocales. Y que el 25 de mayo ya se está recuperando de manera institucional como el Día de la Bandera. Pero eso sí, el 8 de septiembre tiene que ser el Día de Asturias y non del arzobispo. Barbón tiene que facer como fixo Rafael Fernández nel so momento y convertir el Día de Asturias nun momento para la reconciliación entre Covadonga como símbolo identitario y las Asturias del siglo XXI. Un día para la reconciliación entre el covadonguismo y el asturianismo. Bueno, más nada, venga, hasta luego.